Muy buenas noches. ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos una vez más. Mi nombre es Javier de la Garza en Aether Academy. Y como siempre, me da gusto darte la bienvenida a este espacio, tu espacio, y a la octava entrega y última del ciclo de conferencias del viento de los cantos dorados. Ha sido una trayectoria interesante, espero que lo haya sido igual de interesante para ti como lo ha sido para mí, con una variedad de temas, reflexiones, puntos de vista, que yo creo que en suma todos ellos nos pueden dar una oportunidad de ver nuestra vida, que tú veas tu vida aquí y ahora de una manera diferente. Pero no solamente es verlo de una manera diferente, sino como yo te comentaba desde el principio, de venir diferentes, de venir más poderosos. Esto es un compendio de conocimientos y de preceptos de diferentes corrientes de la filosofía perenne y de corrientes científicas, académicas, contemporáneas, que todas ellas en conjunto nos llevan a ver las cosas de una manera diferente. Al final de cuentas, como hoy ya sabemos, todo depende del punto de vista con que tú veas las cosas. Entonces, todas estas conferencias están orientadas y fueron concebidas justamente con ese propósito. Como yo te comenté al principio de este ciclo, la intención es poder compartir contigo el próximo año una serie de talleres, de eventos, de cursos, que van muy llevados de la mano de todos estos temas y que nos llevan ya a profundizar de manera cabal, de manera plena, en cada uno de estos preceptos, y muchos más que vienen en camino. Entonces, hoy voy a dar cauce a lo que es la última sesión de este ciclo, pero antes de iniciar directamente con este tema, quisiera recapitular de una manera muy breve lo que hicimos la sesión pasada. El encuentro silencioso, como yo te comentaba, es la práctica que tú y yo podemos desarrollar para efectos de entrar en un estado de silencio, en un estado de paz interior que nos abra a la experiencia de otra realidad, de otros mundos, de otras posibilidades. Pero la pregunta es, por virtud de vivir ese encuentro silencioso, por virtud de vivir el aquietamiento de la mente, como consecuencia natural de lo que es una práctica de meditación, ¿qué es lo que podemos lograr? ¿A dónde nos conduce esto? Porque probablemente, al igual que yo lo he hecho en muchas ocasiones, tú te preguntarás, está bien, meditar es una práctica agradable, placentera, y sí, me lleva a un estado de aquietamiento, de tranquilidad, de paz. Pero ¿qué más? ¿Qué más puedo lograr yo a través de la práctica meditativa? ¿O qué más puedo lograr yo? Tal vez tú te preguntes, a través de todas estas reflexiones, en el marco, en el contexto de lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Toda esta convulsión, toda esta volatilidad, esta incertidumbre, toda esta ambigüedad, toda la disrupción que estamos viviendo en diferentes contextos, por todo lo que yo ya he platicado contigo de una manera muy amplia. Es importante que podamos ver en ese marco, en ese contexto, ¿qué es lo que logramos con todo esto? ¿Qué logramos? ¿A dónde nos conduce esto? Y esta sesión de esta ocasión está justamente concebida para cerrar la conversación del ciclo y se conoce con el nombre de Sanando tu mirada, porque es a través de esta práctica de sanar la mirada que nosotros devenimos diferentes, devenimos más poderosos. Y el concepto de poderoso o de adquirir poder se fundamenta básicamente en la capacidad que tú tienes de experimentar lo que es la plenitud, la realización en tu vida y la conciencia de tu verdadera naturaleza. De ahí emana, de ahí deriva tu poder como ser humano.
Probablemente algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo que en ocasiones nos sentimos vulnerables, nos sentimos frágiles, débiles, como que muy expuestos a un mundo que muchas veces se nos antoja como hostil, amenazante, atemorizante, peligroso. Todo lo que está sucediendo en el mundo puede sustentar estos argumentos y puede llevarte a pensar que te tienes que defender. Yo lo he pensado muchas veces. Yo he vivido esa experiencia del temor y la incertidumbre. He sentido muchas veces la vulnerabilidad. Pero es justamente a través de la práctica de sanar tu mirada, a través de la práctica de sanar mi mirada interior, que regreso a lo que se llama a casa, regreso a mi hogar, regreso a mi fuero interno. Y esto es una lucha, por decirlo de alguna manera, constante. Es el ir y venir entre la incertidumbre y la confianza, entre la paz y el temor, entre el amor y la confusión. Y estamos pendulando. Y eso es, en cierto contexto, normal. Es normal que tú lo vivas, que yo lo viva. Es normal que lo vivamos todos. La experiencia de la humanidad en el siglo XXI está trazada por cambios constantes. Está marcada por una inconstancia en lo que son los valores, lo que son los principios más admirables. Todo esto se está poniendo en tela de juicio, se está colapsando. Estamos enfrentando el colapso de un paradigma, pero como lo he dicho en repetidas ocasiones, y permíteme decirlo una vez más, esto no es malo y está lejos de ser malo. Es malo en la medida en la que nosotros empezamos a experimentar que se están desmoronando todas aquellas cosas que nos hacían felices, que nosotros consideramos valiosas. Pero ¿qué pasa si vemos las cosas diferentes? ¿Qué pasa si soltamos todo eso? ¿Qué pasa si vivimos de una manera más liviana? Si nos vamos deshaciendo de todo aquello que en un momento dado fue valioso para nosotros, que fue interesante, pero hoy ya no. ¿Qué pasa si viajamos más libres por el mundo? ¿Qué pasa si sanamos nuestra mirada? Vamos a desglosar, si me lo permites, ¿a qué me refiero por sanar tu mirada? Sanando tu mirada. Porque hay dos conceptos extraordinariamente importantes y profundos, que yo creo que por mucho que yo desarrolle la reflexión en esta ocasión, no será suficiente el tiempo que yo le invierta para explicarlos a cabalidad. Empecemos por lo que es el acto de sanar, el verbo sanar. Y yo ya había platicado contigo, pero permíteme retomar el tema porque es de vital importancia, es sumamente importante el hecho de que comprendamos lo que quiere decir sanar en la definición, en la acepción más amplia del verbo, del término sanar. La palabra sano, la palabra santo, tienen básicamente la misma raíz etimológica. Algo que es santo o algo que es sano es que tiene todas las características que le corresponden. Cuando tú te enfermas y luego empiezas a tomar alguna medicina y te sanas, tu cuerpo regresa a su estado natural de salud, regresa al estado que le corresponde estar, en el que todo es equilibrio, todo es bienestar, todo está bien. El acto de sanar es justamente eso. La palabra santo viene justamente de lo mismo, de sanar. Santo y sano son lo mismo. Es decir, algo que es santo, nosotros lo interpretamos en un contexto místico como algo que es divino, algo que es muy puro, algo que es sublime, espiritual. Y todo eso está bien, no lo voy a desdecir. Pero lo que es importante que comprendamos es de que simplemente santo o sano, para nosotros, en el contexto que nosotros lo identificamos, quiere decir que tiene todo lo que tiene que tener, lo que debe de tener, lo que le corresponde a su naturaleza. Eso es algo santo, algo sano.
El acto de sanar, por consiguiente, es la acción a través de la cual se regresa a un estado correcto, a un estado de perfección, de claridad, de armonía, de equilibrio. Por otro lado, la palabra mirada la podemos en una primera instancia interpretar como el acto de ver. Pero tenemos que comprender algo aquí. Existe en el español una diferencia entre el verbo ver y el verbo mirar. Como también existe una diferencia entre el verbo oír y el verbo escuchar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace distinto un verbo del otro? La capacidad de interpretación. En el acto de oír, solamente estamos recibiendo los sonidos del exterior. En el acto de escuchar, no solamente estamos oyendo el acto biológico del oído, sino que estamos interpretando lo que estamos oyendo. Y la interpretación ya es un acto de la conciencia. De la misma manera, el acto de ver y el acto de mirar tienen una diferencia sustancial y es prácticamente la misma, la interpretación. Ahora bien, en el acto de mirar existe todavía una mayor profundidad y es el acto de observar. Porque el observar es mirar, pero desde un punto de atención plena, desde un punto de conciencia. El acto de ver se activa cuando abre los ojos, se desactiva cuando cierra los ojos. El acto de mirar es el acto de ver, pero interpretar. Entonces, ahorita tú estás viendo la imagen de tu pantalla, estás oyendo, pero todo lo que estás viendo y estás oyendo lo estás interpretando. Y el acto de interpretar es la función interna dentro de tu mente, dentro de tu conciencia, a través de la cual tú relacionas aquello que estás viendo o estás escuchando, que estás oyendo, con una serie de experiencias o datos o información, de memorias que tú tienes respecto a algo. Entonces, si tú ves un objeto de madera que está formado por travesaños, por palos y tiene un cojín, tú dices, eso es una silla. Porque previamente, y tal vez miles de veces en tu vida, has visto sillas. Y no importa si son sillas diferentes unas de otras, tú siempre vas a interpretar ese objeto como una silla. ¿Por qué? Porque tú ya tienes esas memorias, tienes esos constructos mentales. Y de esa manera, el acto de mirar, cuando se contrasta contra toda la información que tú tienes, se convierte en algo mucho más profundo. Ese es el acto de observar. Entonces, vayamos armando este rompecabezas, si te parece bien. Por un lado, tenemos la práctica de sanar. Sanar es regresar a percibir algo o regresar algo a su verdadera, auténtica y perfecta naturaleza. Algo es sano o algo es santo cuando es limpio, cuando es puro, cuando es auténtico, cuando es legítimo, cuando es completo. Eso es sanar, de una manera muy breve. Por otro lado, la mirada es la percepción que tú tienes. Pero no la percepción que tú tienes desde tu cerebro. No la percepción que tú tienes desde tu mente, sino la percepción que tú tienes de tu conciencia. Y cuando yo digo esto, me estoy refiriendo a algo mucho más profundo. Es, por decirlo así, la percepción ontológica, la percepción de tu ser profundo. Ese es el punto al cual queremos llegar. La práctica de sanar tu mirada es entonces perfeccionar la mirada que tú tienes como ser humano, como mujer, como hombre, del mundo. Y empezar a ver el mundo de una manera no solamente diferente a la que la has estado viendo a lo largo de tus años, de tu vida,
sino el acto de sanar tu mirada quiere decir el acto de recordar cómo es el mundo, de hacerte consciente de eso y de hacerte consciente de quién eres en realidad, recordar tu verdadera naturaleza. De esto yo ya he estado platicando contigo en ocasiones, en sesiones anteriores, si tú lo recuerdas, a través de lo que es el levantar los velos de Isis, a través de lo que es la práctica del recuerdo de sí, a través de todas esas experiencias, a través de vivir el momento presente. Eso es de lo que se trata. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esta práctica de sanar la mirada, estamos desarrollando el ejercicio o la práctica más poderosa de la que somos capaces los seres humanos. Nosotros hemos construido nuestra forma de vivir en el mundo en base a algo que le llamamos memoria. Y tú tienes memoria de muchas cosas de tu vida. De cosas que te gustaron, que fueron agradables, de cosas que no te gustaron, experiencias desagradables, qué sé yo. Tienes cualquier cantidad de memorias que están registradas en tu mente. Y esas memorias, no solamente que fueron producto de las experiencias que tú has tenido a lo largo de tu vida, sino que también son producto de todo lo que tú has aprendido, de todo lo que tú te creíste, de tu educación, de la escuela, lo que te dijeron tus padres, qué sé yo. Cualquier cantidad de información que te ha llegado y que tú la has aceptado, sin obstáculos, sin objeciones, la has aceptado como parte de tu realidad. O seamos más claros, como parte de tu mirada. Así es como ves el mundo. Tú vas conformando tu mirada de la vida en base a todas tus experiencias y en base a tus recuerdos y en base a todo lo que has aprendido o que te han enseñado o que te han dicho. Espero que estés de acuerdo conmigo. Pero muchas veces, muchas de las cosas que alguien más te dijo, puede haber sido la escuela, están basadas también en miradas de alguien más. Y estas miradas muchas veces son muy estrechas, son miopes, son limitadas. Y lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia, los seres humanos, es creernos muchas cosas sin comprobarlas. Nos las creemos de facto, porque alguien más las dijo. Y tal vez porque ese alguien era aparentemente una autoridad, un profesor, un académico, un religioso, qué sé yo. Pero los tiempos que estamos viviendo ahora nos sugieren y nos proponen que no creas nada que tú no puedes comprobar. Es así de abierta que está la ciencia ya, y la filosofía y todo. Ahorita todos los recursos están a tu disposición. Es fascinante, tú te metes a internet y cualquier cosa que tú averigües la vas a encontrar. Cualquier pregunta sobre cualquier ciencia, cualquier aspecto. Hemos desarrollado un ciberespacio con una memoria del conocimiento humano, de hecho se le llama, ya hasta le pusieron nombre, se llama noósfera, la esfera del conocimiento. Y en esa noósfera estamos navegando y estamos flotando todos los días, a través de los medios, de las redes sociales, a través de los correos, a través de los chats, qué sé yo. Pero esto no es solamente de esta generación, de estos últimos años. Toda la vida, en los últimos probablemente 100 años o más, hemos aprendido los seres humanos de esa manera, por lo que experimentamos y por lo que nos cuentan, que otros experimentaron. Y de la misma manera probablemente tú estás haciendo lo mismo ahora. Tú tuviste ciertas experiencias, algunas de ellas divertidas, agradables, bonitas, otras desagradables, molestas, frustrantes, etc. Y tú compartes esas experiencias a alguien más, y ese alguien más las va a tomar como hecho del caso, como si fuera una verdad. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste. Entonces así vamos conformando una mirada.
Y esta mirada, hasta cierto punto, es miope. Es miope. Sufrimos de miopía y astigmatismo social. Distorsionamos muchas cosas, y yo te he platicado de eso también. Y no alcanzamos a ver hacia la distancia, hacia el horizonte. Yo podría decir, sufrimos de miopía y de hipermetropía. Sufrimos de todo. Pero digo, por mencionar algunas de las, probablemente, enfermedades de los ojos, ¿no? O sea, no estamos viendo las cosas como realmente son. Nuestra mirada es limitada. Nuestra mirada es estrecha. Nuestra mirada es a través de un túnel. Tenemos mirada de túnel, nada más estamos viendo lo que alcanzamos a ver por un orificio. Pero no estamos viendo todo lo que hay alrededor. Yo te lo he comentado en otras ocasiones y te dije, hemos aprendido a sumirnos en la profundidad del bosque y estamos viendo nada más un árbol, 2 árboles, pero hemos dejado de ver el bosque, la totalidad. Eso es lo que yo he comentado y permíteme repetirlo una vez más. Con amigos, con familiares, con mucha gente, que para mucha gente, yo me doy cuenta que estamos viviendo prácticamente la experiencia de la pandemia como si fuera la única forma de vida. Y ya nuestra vida está girando fundamentalmente alrededor de la pandemia. Hemos hecho nuestro día en base a eso. Y hay muchas razones para las cuales atender la pandemia, por supuesto, y nos tenemos que proteger, y todo lo que tú quieras y mandes. Pero una cosa es eso, y otra cosa es de que nuestra vida se suscriba, se limite nada más a eso. Probablemente tú lo has vivido, probablemente de alguna manera yo lo he vivido. Porque eso es parte del proceso que hemos estado viviendo. Esta es una experiencia sin precedente. Pero ahora ya, a lo largo de prácticamente 2 años de pandemia, ya falta poco para cumplir 2 años, si no me equivoco, ya como que las cosas se acentuaron. Y no obstante que vienen nuevas variantes del COVID y aparecen nuevas amenazas, ya hemos desarrollado algún tipo de vacuna mental. Ya estamos acostumbrados a vivir con un cubrebocas, a guardar la sana distancia, a lavarnos las manos con gel. Yo nunca me había lavado las manos con gel y desinfectante tan frecuente en un día como en estos tiempos. Mis manos ya son santas, son puras, son inmaculadas, o sea, vaya, no tienen un solo virus, un solo germen, una sola bacteria, ¿no? Nunca lo habíamos hecho. Ha cambiado nuestra realidad. Pero ha cambiado, en algunos contextos ha cambiado para bien, y en otros aspectos ha cambiado, permíteme decirlo, para mal, porque nos hemos hecho más pequeños, nos hemos limitado. Vivimos lo que yo comentaba en otra ocasión, el síndrome de la rana hervida. Nos hemos venido acostumbrando a hacernos menos y menos y menos y más chicos, y hoy es momento de expandirnos. Pero lo que es interesante no necesariamente es expandirnos hacia el exterior, sino expandirnos hacia el interior, donde realmente está la vida. Y eso es el acto de sanar la mirada. Sanar la mirada entonces es hacer una recapitulación y una reflexión honesta, sincera de tu pasado. Empecemos por el pasado, por todas las memorias. Imagínate la cantidad de juicios, de creencias que están flotando en tu memoria. Recuerdos que te han llevado a interpretar la vida de una forma, y en base a eso, tú actúas o no actúas. Cada vez que tú dices no puedo por algo, ese no puedo está basado en un juicio que fue construido por una experiencia pasada tuya o porque alguien te dijo que no podías. Alguien te convenció de que no podías y tú ni siquiera te atreviste a comprobar si era cierto o no, tú lo aceptaste. Probablemente fue papá, mamá, alguien en quien tú creías te dijo, tú no puedes hacer eso, no eres capaz. Te infligió una creencia limitante. Todas esas creencias limitantes son constructos del pasado. Y lo interesante y lo fascinante del asunto es de que estas creencias limitantes, estas miradas particulares del pasado, hacen una proyección en tu mente hacia otro aspecto totalmente irreal, igualmente irreal, que es el futuro. Entonces, como tú intentaste en el pasado y no pudiste tal vez, tú dices, no puedo. Y como no puedo, pues voy a seguir sin poder.
Entonces, en ocasiones ya no lo intentas. En ocasiones lo vuelves a intentar. Pero como tienes la creencia de que no puedes, ¿qué crees? Cumples tu propia profecía. Y, efectivamente, vuelves a fallar. Y dices, ya ves, yo sabía que no podía. Y lo único que hiciste fue fortalecer esa creencia limitante. Se hizo más sólida, se arraigó más en tu percepción, en tu mirada. Cuando hablamos de mirada, simplemente estamos hablando de todo el conjunto, todo el repertorio de creencias que tú tienes sobre el mundo y que tienes sobre tu persona. Esa es la mirada. La suma de todas las creencias. Es simplemente tu entendimiento del mundo. Eso es lo que es la mirada. Pero esa mirada está volteando hacia el pasado. Y desde el pasado tú también estás volteando tu mirada hacia el futuro. Y tu mirada está hacia el pasado y hacia el futuro y hacia el pasado y hacia el futuro. Y así vives. Y en esa mirada sucede algo también interesante. Que no obstante la palabra mirada, realmente no estás viendo. No estás viendo. No estás observando. Yo te aseguro que si tú empiezas una práctica de silencio, de unos cuantos minutos, cierras tus ojos y empiezas a quietar tu parloteo interior, como yo hablaba en el encuentro silencioso. Cuando tú abras los ojos, si tú eres muy atento, muy observante, vas a descubrir diferencias en lo que estás percibiendo. Probablemente es tu casa y son paredes que ya conoces desde hace muchos años. Conoces tus muebles, conoces tu ropa, conoces tu rostro. Si tú te paras frente al espejo y en un momento dado, en una mirada silenciosa, te observas a ti misma, a ti mismo, te vas a ver diferente. Hay algo que es sutil. Una diferencia sutil, indescriptible, es inefable. Dices, wow, estoy notando algo diferente. ¿Pero en qué consiste? No sé, no lo puedo poner en palabras, pero internamente lo siento. Eso es empezar a sanar la mirada. Porque entonces empiezas a ver el bosque y dejas de ver el árbol. Empiezas a ver una realidad que para ti ahorita es insospechada. Pero lo que tienes que hacer es soltar ese pasado. El pasado son juicios. Ahí están tus temores, tus complejos, tus dudas, tus frustraciones. Ahí está anclado tu resentimiento. Ahí se ancla tu temor, tu desconfianza. Y podría hacer la lista mucho más larga. Y en base a todos esos constructos que tú tienes de tu pasado, tú empiezas a proyectar a futuro incertidumbre, miedo, ansiedad, duda, expectativa. Y así es como se proyecta en dos dimensiones diferentes tu mirada. ¿Pero qué crees? Ambas son irreales. Yo te comenté en ocasiones anteriores que ni el pasado ni el futuro son reales. Lo único que es real es este momento, este instante, este momento en que tú me estás escuchando, que estás oyendo estas palabras y viendo esta pantalla. Ese es el único momento real. Lo demás es ficticio. En la medida que tú vas disolviendo todos esos eslabones, todas esas ataduras que tienes hacia tu pasado, tú vas disolviendo las expectativas al futuro y la ansiedad. Y recuerda que yo te he hablado que una cosa es la expectativa y otra cosa es la esperanza. No confundamos. Aunque aparentemente son muy parecidas, o inclusive alguien podría atreverse a decir, es lo mismo, yo te diría, son radicalmente diferentes.
La expectativa es un acto de la mente intelectual, del intelecto. Basada en una serie de juicios del pasado, generas una expectativa del futuro. Yo pienso que las cosas van a ser así porque en el pasado han sido de esta manera. Y la lógica me dice que tienen que ser así. Si hay algo que no podemos respetar hoy en día con todo lo que está sucediendo es la lógica. Muchas cosas que están pasando en el mundo no son lógicas. Entonces, eso es una expectativa. Una expectativa, entonces, es totalmente irreal y es un desperdicio de vida, es un desperdicio de sangre, es un desperdicio de espíritu. Vivir en la expectativa es una proyección en la que tú te escapas sin darte cuenta, te escapas hacia un futuro que tú ambicionas, que tú anhelas, que tú añoras. Yo espero que suceda esto. La esperanza, por otro lado, es una experiencia interna, es una experiencia de la conciencia, es una experiencia del corazón. La esperanza es una experiencia de la intuición, la esperanza es una experiencia del espíritu. Y la esperanza está basada en la conciencia plena de la naturaleza del mundo. Lo que se podría decir finalmente, la confianza. Vivir esa confianza que es preconceptual, es decir, una confianza que está más allá del intelecto. No es una confianza que razonas, es algo que sientes y que no lo puedes describir. Es algo maravilloso. Y seguramente tú y yo hemos vivido muchos momentos de esa confianza plena, de esa confianza profunda, de esa certidumbre. Y son momentos fugaces en los que tú aquietas tu mente por un momento y escuchas tu voz interior, escuchas tu corazón. Son esos momentos que tienes esa coherencia del cerebro con el corazón y te abres a una conciencia completamente diferente. Y esa conciencia es indescriptible. Dices, no lo sé, pero yo siento que todo está bien. En alguna parte de mi vida, en algún episodio de mi vida, hace ya bastantes años atrás, mi familia y yo vivimos una crisis. Una crisis material. Y yo me considero una persona que ha estudiado, me he preparado a lo largo de los años. Y fue en un momento dado sumamente frustrante para mí llegar a la conclusión que no obstante que había estudiado y había leído y me había preparado, no tenía una respuesta inteligente para los problemas que estaba enfrentando. Fue sumamente decepcionante para mí descubrir eso. Y por otro lado, fue inclusive atemorizante llegar a concluir un día que no tenía respuestas ya. Es decir, no sé qué tengo que hacer, no sé qué puedo hacer. Ese momento fue un momento mágico, pero yo no lo sabía, yo no lo premedité, yo no lo busqué, yo no lo provoqué. Fue un momento mágico por una simple razón. Porque ahí mi ego se derrumbó, mi ego se rindió, mi ego se colapsó, no tenía respuestas, el intelecto no tenía respuestas y ahí entré en un estado de quietud y de silencio, en el que entonces, cuando yo ya no me metí a estorbar los procesos de la vida, las cosas empezaron a fluir. El mayor obstáculo a mi plenitud, y yo me apostaría con todo cariño y respeto decir, el mayor obstáculo a tu plenitud, a tu salud, a la experiencia del amor, a tu abundancia, es tu intelecto, es tu mirada, la forma en la que tú ves las cosas. Piénsalo por un momento, por favor, antes de que te reacomodes en la silla y digas, no, yo ya no estoy de acuerdo con esto, no me gusta, esto es una barrabasada. Medítalo por un instante, por favor. Tu intelecto, tus creencias, tu mirada miope, es el mayor obstáculo a tu plenitud y a tu realización como ser humano. Entonces, lo que tenemos que hacer es voltear a ver
Hacer una pausa y decir, a ver, alto. Me voy a parar por un momento. A ver, paren, como decía Mafalda, y espero que nuestros amigos de Argentina nos estén escuchando, porque el gran Quino es de esas bellísimas tierras. Como decía Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar, ¿no? A ver, vamos a hacer un alto. Y es lo que yo te propongo que hagas en este momento. Haz un alto. Detente un momento. Dale el beneficio de la duda a mis ideas. Total, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que finalmente concluyas, no, esto es absurdo, lo que está diciendo Javier son puras sandeces. Tíralo a la basura, tíldame de loco. No serás la primera persona que me ha tildado de loco. No tienes la primicia. Y vas a regresar a tu sistema de creencias, pero ahora con mayor certidumbre, con mayor convicción. ¡Qué bueno! Entonces hubo una ganancia en esta plática entre tú y yo. Pero el otro escenario es, ¿y si funciona? Entonces, ¿qué me dirías? Dale la oportunidad a estas ideas. No son mías. Ojalá fueran mías. Ojalá yo las hubiera meditado, acuñado. Esta es la recopilación de muchos pensadores de la humanidad, de académicos, de filósofos, de psicólogos, de biólogos, de neurofisiólogos, de poetas. Y todo esto está integrado en ciertas conclusiones básicas. Y de nuevo, cuando tú cambias tu mirada, cuando tú sanas tu mirada, vas a ver lo maravilloso que es esto. Y vas a llegar a una conclusión y te vas a empezar a reír. Vas a decir, ¿así de simple? Sí, así de simple. Albert Einstein dijo alguna ocasión, lo más incomprensible del universo es de que es perfectamente comprensible. Y Albert Einstein en otra ocasión también dio una de las definiciones de locura más elocuentes, documentadas, sólidas y poderosas que yo hasta la fecha conozco. La locura es seguir intentando lo mismo y esperar resultados diferentes. No se trata de eso. Tenemos que sanar nuestra mirada. Tenemos que cambiar la forma en que vemos las cosas. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Si queremos hacer cosas diferentes, tenemos que ver las cosas de una manera distinta. Tú y yo y la humanidad, hoy en día. Ya no nos podemos seguir apegando. Bueno, de que podemos, sí podemos. Pero tal vez ya no queramos. Si lo meditamos momentáneamente, ya no queremos seguirnos apegando a lo mismo, a las mismas creencias, a las mismas ideas. Eso no sirve. Caray, eso no sirve. Podemos vivir de otra manera, podemos pensar de otra manera. La ciencia está evolucionando de una manera vertiginosa. Es fascinante todo lo que se está revelando hoy en día. Son olas y olas, son tsunamis de conocimiento, de información en muchas disciplinas. Y todas convergen a lo mismo. Fíjate qué interesante. Por allá de 1908, los grandes científicos de aquel entonces, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, todas las grandes mentalidades del mundo occidental se juntaron en un congreso a debatir sobre lo que era la ciencia y lo que querían creer y lo que no querían creer. Y uno de ellos dijo, no importa qué tanto indaguemos en la ciencia, mientras más profundo escarbamos, nos vamos a dar cuenta que al final vamos a llegar a lo incognoscible, vamos a llegar a lo místico. Entonces es el punto en el cual la ciencia y la mística se vuelven a encontrar para un solo conocimiento. Eso fue a principios del siglo XX. Hoy, en plena entrada ya del siglo XXI, hoy la ciencia, la mística, la espiritualidad ya no tienen fronteras. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar hace muchísimos años atrás todos estos temas, yo empecé con un tema en aquel entonces se llamaba la metafísica.
Ahora, la metafísica no era algo de aquel entonces, la metafísica viene desde Aristóteles. Y quiere decir el conocimiento que está más allá de la física. Bueno, ¿qué crees? La metafísica ya es un conocimiento anacrónico. La metafísica ya no existe. Porque ya no hay nada más allá de lo físico, todo es uno. Hoy comprendemos, gracias a toda la evolución de la ciencia, de la academia, y el maridaje, el matrimonio, la fusión que hay entre ciencia, filosofía y religión, que todo es un solo conocimiento. Entonces no hay nada que esté más allá de la física, todo es física. Y hoy nos estamos dando cuenta que todo es física, que todo es espiritualidad, que todo es conciencia. Que las fronteras que habíamos puesto para efectos de nuestro entendimiento en una mente chata, obtusa, de que existían muchas ciencias, y decimos, bueno, pues hay que estudiar biología, anatomía, astronomía, química, física, matemática. Era una forma nada más de desmenuzar en pequeños pedazos un conocimiento que es uno y lo mismo. Los griegos le llamaban filosofía, el gusto o el amor por el conocimiento, el amor por la sabiduría, lo que quiere decir filosofía. Pero era un solo conocimiento. Y en ese conocimiento estaba fusionado no solamente lo que hoy conocemos como ciencia, sino también las artes y la mística. Todo era un solo conocimiento. Y poco a poco, conforme fue cambiando nuestra humanidad, nosotros fuimos cambiando a lo largo de miles de años, pues empezamos a hacer una departamentalización, una fragmentación del conocimiento. Ah, esto es ciencia. Ah, esto es religión. Ah, esto es filosofía. Ah, la filosofía pesta. Es totalmente inútil, no sirve para nada, es pseudociencia. Y fue el patito feo por muchos años, la filosofía y el misticismo, y que cayó, de hecho, en la Edad Media en lo que se conoce como el ocultismo, porque pues, la gente se estaba jugando la vida si revelaban que creían en ese tipo de conocimientos. Entonces se hizo ocultista toda esta información. Hoy ya no. Hoy, como humanidad, estamos cambiando nuestra mirada, y nos está doliendo. Nos está doliendo mucho por nuestros apegos, por nuestra resistencia. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes que me están escuchando en este momento, no quisieran regresar al status quo del 2019, 2018, decir, yo tenía una zona de confort, yo tenía mi vida más o menos armada? Esas son las resistencias, y eso es lo que está generando dolor. La resistencia que tú presentes a la vida se va a traducir en dolor, en frustración, en sufrimiento, en nostalgia. Se va a traducir en una experiencia de vulnerabilidad, de fragilidad, de temor, de ansiedad. Y son estas proyecciones que te estoy diciendo de lo que es el pasado y de lo que es el futuro. Y tu atención está divagando constantemente en eso. Y yo comentaba en las danzas de la máscara que nuestra mente está fragmentada, nuestra mirada, nuestra percepción está fragmentada. Es como un vidrio que se rompió en miles de pedazos. Y todavía sigue en pie, o sea, no se ha desmoronado la ventana. Está astillada en miles de pedazos. Y tú alcanzas a ver pequeños fragmentos de luz que se filtran, pequeñas porciones de luz que se filtran por cada fragmento. Pero no puedes tener una claridad de la imagen total porque ya está demasiado distorsionada. Así vivimos. Así es nuestra estructura egoica. Así es nuestra mirada. Nuestra mirada está muy fragmentada. Por un lado está muy fragmentada y por otro lado está muy cristalizada. Está cristalizada, se resiste al cambio, se resiste a la liviandad. Tú puedes ver las cosas de otro modo, querido amigo. Tú las puedes ver de otro modo. Hoy es el día que tú lo puedes hacer. Oye, ¿qué tan lejos estoy de hacerlo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Toma la decisión. Primero, ya no te creas todo lo que ves. Ya no te creas todo lo que oyes. Has estado viendo en la dirección equivocada. Has estado mirando la mayor parte de tu vida en la dirección equivocada. Has estado viendo hacia afuera. Y afuera, eso que llamas afuera. ¿Afuera de qué? ¿De tu cuerpo? Afuera no hay nada. Todo esto es una proyección.
en el sentido metafórico y en el sentido literal. Todo esto es una proyección de tu mirada. Vivimos en mundos interpretativos. Y una situación, un evento, una persona lo interpreta de una manera y otra persona lo interpreta de otra manera. La misma experiencia. La misma experiencia. Cuenta una historia, una anécdota de dos hermanos gemelos. Uno de ellos, un gran abogado, escrupuloso, con una familia formada, con un buen trabajo, una vida en toda forma, ética, a prueba de balas, su vida, muy serio. Y el hermano gemelo, narcotraficante, asesino, drogadicto. Hermanos gemelos. Y una vez le preguntan a uno, oye, ¿cómo fue que tú te hiciste abogado y te hiciste una persona tan exitosa en la vida? Ah, fue por la experiencia que yo viví con mi padre. Y se fueron con el hermano, con el homicida, con el narcotraficante, con el criminal. Oye, ¿por qué te convertiste en criminal? Y él respondió, por la experiencia que yo viví con mi padre. Una sola experiencia, dos interpretaciones distintas. Son miradas diferentes. Pero no tenemos que culminar en la idea o rendirnos a la creencia de que así son las cosas y no podemos hacer nada. Hoy tú la puedes cambiar. En este instante, tú la tienes que cambiar. Hay un proverbio que dice, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su momento. Y esta idea puede ser esta, y ese momento puede ser ahora. Cuando tú empiezas a vivir esto como reflexión, ya diste el primer paso de calidad para sanar tu mirada. Abrirte la posibilidad de que lo puedes hacer. Ese es el primer paso. Yo puedo sanar mi mirada. Y por el hecho de sanar mi mirada, voy a cambiar mi relación con el mundo. Y con el mundo me refiero con toda la gente que te rodea, con tu familia, tus seres queridos, gente de trabajo, toda la gente que tú conoces, toda la gente que vive en tu memoria, pasada, presente y futura. Pero también tú estás cambiando la relación que tú tienes contigo misma, la relación que tú tienes contigo mismo. La estás cambiando. Estás cambiando tu sentido de autoestima, de convicción, de confianza, de amor propio. Lo primero, el primer paso de calidad es que no a mí, no a mis palabras, sino a ti te des el beneficio de la duda. Dices, puedo cambiar. Esto que estoy viendo tal vez es demasiado sólido, doloroso, frustrante, o es muy placentero, no sé qué tipo de vida tengas y te deseo lo mejor. Pero cualquiera que sea el caso, si tú tienes una vida que tiene retos y problemas, esta es una oportunidad para decir, ok, a ver, vamos a empezar desde otro ángulo. Sin querer decir que esto es lo único que vas a hacer. Como dice el dicho popular, a Dios rogando y con el mazo dando. Tú sigues haciendo tu trabajo en tu vida material, cotidiana, haz todo lo que tengas que hacer. Pero internamente, ahí viene el trabajo de calidad, tú estás empezando a abrirte la posibilidad de cambiar tu mirada, de sanar tu mirada. Ese es el primer paso de calidad. Y una vez que tú tienes eso, es empezar a hacer lo que se llama una recapitulación. Recapitular tu vida. Imagínate, y esto lo puedes hacer como una práctica y te la quiero regalar. Cada día que tú llegues a tu cama en la noche, haz una práctica de recapitulación. ¿En qué consiste? Ya cuando hayas dicho las buenas noches a todo el mundo, ya pusiste tu cabeza sobre la almohada, ya cerraste los ojos, procura
Ya como últimos pensamientos del día, si tú quieres, regresar la película como si fuera un video, regresas al inicio del día. Empieza por regresar la película de todo el día que estás terminando al inicio. Y la primera escena de ese video es justamente cuando abriste los ojos esa mañana. Y a partir de ahí empieza a pasar con mucha atención toda la película, probablemente hasta en cámara lenta. Y conforme lo haces, te vas a ir recordando de cosas que dijiste, que hiciste, lo que te dijeron, lo que sentiste a lo largo del día. Y fascinante, fascinante. Vas a empezar a hacerte consciente de cosas que en ese momento no te habías hecho consciente. Pero tu cerebro sí registró. Tu cerebro lo registró, pero tu consciente no lo registró. Pero cuando tú haces esta práctica de recapitulación, empiezas a recordar y hacerte consciente de muchas cosas. Y vas a ir avanzando la película lentamente y observando lo más posible, todo lo que viviste, hasta que llegues al momento justamente en el que estás en la cama y listo, ya terminas tu trabajo. Cambiar tu mirada, sanar tu mirada, también consiste que al día siguiente te levantes y por consecuencia tú digas, ayer que hice el ejercicio de recapitulación, como que no me di cuenta cuando me desperté y me bañé y desayuné, como que lo pasé como que en la luna, o sea, como que quién sabe dónde andaba, en las lunas de Júpiter, ahí andaba dando vueltas. No, ahora me voy a ser consciente. Entonces, empiezas a sanar tu mirada por el acto de observar todo lo que está sucediendo alrededor tuyo. Esa es otra práctica de sanar tu mirada. Otra práctica de sanar tu mirada es esta misma práctica de recapitulación que la haces en un día, que la hagas por episodios de tu vida pasada. Y que puedes hacer como que una bitácora o un diario, como lo quieras llamar, y empiezas a escribir cómo has vivido. Y escribir con la mayor honestidad, con la mayor sinceridad, que te lo estás diciendo a ti, no estás diciéndoselo a nadie, no te engañes. Con la mayor apertura, cómo viviste. Y empiezas a recordar y a recapitular, pero preferentemente que lo escribas. Y preferentemente que lo escribas a mano, porque ya mucha gente, oye, pues lo escribo en la computadora. No, a la antigüita, agarra pluma y papel y escribe a mano. Porque hay una experiencia ontológica diferente en el acto de estar escribiendo a mano que estar en una computadora. Ahora mucho más fácil, los procesadores de texto, ya con que les hables al micrófono, ellos transcriben en palabras. No se trata de eso. Por favor, usa a la antigüita escribir. Porque el acto de estar observando cómo va derramándose la tinta en el papel, cómo vas moviendo tu mano, es una experiencia ontológica también muy rica, muy placentera, cuando lo haces con conciencia. Entonces empieza a recapitular aspectos de tu vida y vas a encontrar muchas cosas interesantes. Te vas a dar cuenta que hay episodios que pasaste de noche, ni te acuerdas, ciertas etapas de tu vida. O probablemente hay otros episodios de tu vida en los que ahora que los escribes dices, ahora los estoy viendo diferentes. Esto que yo vea como un gran problema, no fue tan problema. O tal vez inclusive te puedas dar cuenta que por virtud, por efectos de esas experiencias que en su momento fueron desagradables, tú lograste algo padrísimo, algo grandioso en tu vida, algo sensacional, pero no lo hiciste consciente. En fin, no te quiero echar a perder la diversión y la experiencia, vívelo por ti misma, por ti mismo. Es una experiencia deliciosa y encantadora. Recapitular. Y en esa experiencia de recapitulación, inclusive, si es posible, acércate a alguien que te pueda apoyar. Un terapeuta, un coach, un amigo, una amiga, alguien. Y recapitula en voz alta, en un ambiente de total confianza, algunos aspectos de tu vida que te ayuden a ver las cosas desde otro punto de vista, a sanar tu mirada. De esta manera tú lo estás haciendo
gradual y paulatinamente. Y como te he comentado en otras ocasiones, esto no se queda aquí meramente en un guaraguara, en un parloteo interno. No, en tu cerebro se van alambrando nuevas redes neuronales, nuevas estructuras neurológicas y empiezas a ver el mundo diferente. La práctica del encuentro silencioso, la práctica de la meditación, sirve para deslavar mucha de la emocionalidad rancia, si me lo permites decir, podrida, que está en ciertas memorias de tu pasado. Disuelves esa emocionalidad. Te quedas con el recuerdo porque no te estás haciendo una lobotomía. Siempre te vas a acordar de tu historia y de las cosas gratas y de las desagradables también. Te vas a acordar, pero ya no hay una emoción de por medio. Estás cambiando la calidad de lo que se conoce como engramas o registros de memoria. ¿Sí? Entonces, en la medida que tú vas haciendo todo eso, vas cambiando gradualmente tu mirada. En la medida que tú te vas desvinculando del pasado, inmediatamente, como todas las expectativas del futuro están atadas a alguna experiencia del pasado, cuando tú disuelves un apego, la ansiedad o la expectativa, por efecto natural, se disuelve también. No tienes que hacer nada. Ahí empiezan a suceder cosas maravillosas, muy lindas. Y la más poderosa de ellas es la práctica del perdón. Perdonas. Te perdonas a ti. Dices, bueno, ahora me doy cuenta que he hecho lo mejor que he podido en mi vida, en cada momento de mi vida. Ya no te recriminas, ya no te culpas. O ya no culpas a nadie. Y empiezas a vivir este día con la práctica de la recapitulación como una hoja en blanco. Tú le das cada noche la vuelta a la hoja en tu libro de la vida y al día siguiente tomas la pluma de nuevo y empiezas a escribir un nuevo capítulo, un nuevo día, pero sin los apegos, sin los atavismos, sin las ataduras del pasado. Ya no volteas a ver las hojas de atrás. El pasado quedó en el pasado y el pasado ya no existe. El futuro tampoco existe. Y lo único que existe es este momento. Este momento maravilloso que se conoce en un curso de milagros como el instante santo. El instante santo. Este instante en el que no hay pasado y no hay futuro. Un solo instante de silencio en el que todo es plenitud. Ese encuentro silencioso en el que todo es plenitud, en el que tú eres en conciencia. Y en ese instante santo, se produce lo que esta tesis, esta teoría, le llama milagros. Por eso se llama un curso de milagros. El milagro no es la violación de una ley de la naturaleza. El milagro es el cumplimiento cabal de leyes de la naturaleza que todavía no conocemos. Es decir, es diferente. Nada atenta en contra del orden cósmico, nada. No podemos violar las leyes del universo. Las podemos seguir o las podemos resistir. Y la resistencia va a ser dolorosa. Bastante dolorosa. Lo que es más fascinante es de que cuando tú vives ese instante santo de silencio, de quietud, de vivir el momento presente, y te invito a que lo vayas sintiendo en este instante, conforme me escuchas, que te procures focalizar, no en lo que vas a hacer mañana, lo que hiciste hoy o lo que hiciste ayer, sino lo que está sucediendo ahorita. Este instante en el que pones tus manos en el pecho y tocas tu corazón y dices, estoy viva, estoy vivo, aquí estoy. Ese es un instante santo. Y ahí se producen los milagros. Porque ahí tú tienes acceso a lo que se conoce como el campo unificado de todas las posibilidades. Y ahí tu visión, tu mirada se convierte en poder absoluto. Próximo año
yo voy a estar platicando contigo, si me lo permites y me das el gusto de tu compañía, sobre otro tipo de procesos. Y viene en camino, pues una conferencia, ¿qué te puedo decir yo? A mí se me hace encantadora, un conocimiento maravilloso que está focalizado fundamentalmente en el poder de tu creación, en tu manifestación. ¿Cómo? Con una mirada correcta, la mirada sana, en vivir la experiencia en el instante santo, tú eres capaz de comprender, de perdonar, de aceptar, de amar y de manifestar. Esta conferencia que vamos a iniciar en enero se llama La flecha en el blanco. Y te voy a dar una explicación en ese momento de lo que es esta metáfora. ¿Por qué la flecha? ¿Por qué el blanco? ¿De dónde viene todo esto? Este es un arte marcial ancestral de la humanidad, de la arquería. Pero la flecha en el blanco y el arte de la manifestación y de la plenitud se vive solamente en la mirada santa, en la mirada sana, cuando sanas tu mirada, en el instante santo, en ese instante. Y es cuando comprendes que todo, absolutamente todo en tu vida, aquí y ahora, está bien. Y de nuevo, te pido que no creas en mis palabras, yo te pido que por favor les des el beneficio de la duda. Y más aún, que te des el beneficio de la duda. Que digas, voy a probar esto. ¿Qué tal si funciona? ¿Qué tal si este tipo no está tan loco como se ve que parece que está? Igual y funciona. Entonces, lo que es importante es que practiquemos esto. Esto se llama la práctica del encuentro silencioso, el momento de silencio. Es Isaías 30:15. En quietud y confianza es vuestra fortaleza. Isaías capítulo 30, versículo 15. En quietud y confianza es tu fortaleza. Yo he seguido este pasaje de las Escrituras desde hace muchísimos años. Me ha marcado el rumbo de mi vida por lo menos por 20 años o más. Y cuando llegan esos momentos, como dicen por ahí, los días lluviosos, los momentos de desolación, de tristeza, de ansiedad, de miedo, procuro recordarme eso. Hubo un tiempo en que me lo puse como clave de acceso a mi computadora. Ahorita ya la cambié. Ahora tengo otras, pero muy parecidas. Pero mucho tiempo lo usé y me lo repetía una y otra vez. En quietud y confianza es mi fortaleza. Solamente tengo que estar en paz, en ese momento de silencio, en este instante santo. Un pequeñísimo momento. Un momento minúsculo, diminuto, microscópico de fe. La fe de una semilla de mostaza bastará para sanar a alguien, dicen las Escrituras. Una minúscula fe, una gota de confianza, es más que suficiente para realizar tu plenitud. El truco, lo divertido y lo entretenido es cómo llegar a eso. Pero la distancia, la verdadera distancia es mental. O como yo decía en otra ocasión, la distancia que tienes que recorrer en el plano físico es aproximadamente 45 centímetros, del centro de tu cerebro al centro de tu corazón. Más o menos 45 centímetros. Es la distancia real que tienes que recorrer. Y vincular tu atención con la experiencia de tu corazón, con el repositorio de tu intuición como ser humano. Y ahí se te abre un mundo de sabiduría y un mundo de posibilidades. Ahí tú dejas de ser un estorbo de tu propia vida y en ese momento las cosas van a empezar a funcionar diferente. Y vas a decir, esto es un milagro. No, milagro es de que ya te diste cuenta de que nunca has estado desolado, desprotegido, que siempre has estado cuidado, que todo lo que ha sucedido en tu vida tiene un sentido, una razón de ser, un propósito. Pero no lo habíamos creído así, no lo habíamos aceptado. Eso es lo que es importante. Es importante que comprendamos que la práctica de sanar la mirada es lo que se conoce como el regreso a casa. Porque los tiempos que estamos viviendo
se están colapsando rapidísimamente, de una manera vertiginosa. Y yo te lo he comentado en sesiones anteriores, se están fracturando muchos de los espejismos, de los reflejos que había a tu alrededor. Ahora sí, esos espejos fragmentados se están rompiendo y están haciendo un ruido estruendoso cuando caen al piso, y de pronto, ¿qué ves más allá del espejo? Al otro lado del espejo te ves a ti misma, te ves a ti mismo. Empiezas a ver, wow, por eso me suena extraño. Eso no era lo que yo tenía entendido de lo que yo era. Pero eso que estás viendo es lo que realmente eres tú. Plenitud, amor, abundancia, realización. Un silencio infinito. Un silencio total y absolutamente elocuente. Maravilloso. Yo lo he vivido. Y ahí no hay nada que decir. No hay nada que explicar. No hay nada que comprender. No hay nada que hacer. Es caer en ese espacio de vacío y de totalidad y de plenitud y de paz. Yo te lo comentaba, es el testigo silencioso que yo te sugería que vieras observándote sin emitir juicios de tu vida, observando nada más, observando. Ese es el acto de sanar la mirada. El acto de sanar la mirada, cuando tú vives la experiencia de sanar la mirada, empiezas a tener una relación diferente con la experiencia de la gratitud. Que de nuevo, de la misma manera que expectativa y esperanza son radicalmente diferentes porque una obedece al intelecto y la otra obedece al corazón, al espíritu, de la misma manera el agradecimiento y la gratitud son experiencias diferentes. El agradecimiento es una experiencia intelectual. Es una experiencia del intelecto. Alguien te da algo, tú lo recibes y tú simplemente de manera intelectual le das las gracias. Le dices, gracias porque me diste esto, lo que haya sido. La experiencia de la gratitud es una experiencia de la conciencia, es una experiencia de reconocimiento de lo que es real. La experiencia de la gratitud es una consecuencia natural de sanar tu mirada. Y cuando tú empiezas a sanar tu mirada, empiezas a vivir la plenitud de esa gratitud. Ahora sucede algo fascinante, porque aquí se invierten los papeles, se revierte todo. En el orden que nosotros lo teníamos pensado en el mundo, ¿qué crees? Es equivocado, no es cierto. Así no funcionan las cosas. Tú pides, se te da y tú das las gracias. Aquí yo pongo a tu consideración otra fórmula. Tú reconoce hoy, sanando tu mirada, reconoce lo que es tu verdadera esencia como ser humano en este mundo, en este planeta. Haz un inventario de tus bendiciones, de todo lo que tienes hoy. Date cuenta que muchas de las bendiciones de las cuales tú gozas, millones de seres humanos no las están disfrutando. Lo que tú consideras como elemental, obvio, evidente, millones de seres humanos están luchando por tenerlo. Tal vez un plato de comida caliente, simplemente eso, o una almohada esta noche. Si tú me estás escuchando, es porque tú estás funcionando en base a la pirámide de Maslow, en la cual tú ya tienes tus necesidades primarias cubiertas y estás buscando satisfacer tus metanecesidades. Es decir, estás buscando encontrar otro tipo de respuestas a la vida. Y probablemente como tú y yo, como millones de seres humanos, tenemos retos, problemas, carencias, pero estamos con la capacidad de abrirnos a reflexiones de otra índole, de otra calidad. Tú perteneces a la punta de la pirámide de los seres humanos que se pueden dar, por decirlo así, este lujo, que puedes reflexionar sobre tus metanecesidades, porque millones y millones y millones de almas en este planeta, en este instante, están divagando por las calles del mundo, queriendo resolver lo más simple de sus vidas, y no tienen nada de lo que tú consideras como obvio. Un inventario de tus bendiciones. Pero no solamente, por favor, no dejes que me exprese mal.
no solamente tus bendiciones materiales, que tienes dinero, tienes casa, tienes autos, tienes poder, tienes ropa, tienes viajes, tienes lujos. Hay mucha gente que no las tiene y sin embargo es plenamente, absolutamente feliz. Sino un inventario de tus bendiciones en el ámbito de la conciencia, del espíritu. Que hoy tú te estás abriendo a indagar sobre estos temas y por eso es que me estás escuchando. Probablemente finalmente no te guste lo que yo te estoy diciendo y digas, es la última vez que veo a este individuo y me voy a poner a buscar por otros lados, pero lo que es maravilloso es de que tú ya tienes el interés, el anhelo por encontrar otro tipo de respuestas en tu vida. Eso es una bendición. Yo he platicado con mi esposa en múltiples ocasiones y le digo, ¿sabes qué? Tenemos que hacernos conscientes de lo que son las bendiciones trascendentes de nuestra vida, las que nadie puede tocar. Nadie puede amenazar, nadie puede afectar. No las bendiciones materiales, porque lo material va y viene, y eso lo sabemos. Y lo hemos repetido millones, miles de millones de veces en la humanidad. Sin embargo, muchas veces nuestro sufrimiento está anclado porque perdemos cosas materiales. Yo creo que ahorita es la oportunidad de hacer un inventario de lo que son las cosas trascendentes de tu vida, tu conciencia, tu corazón, tu amor, tu mirada. Y eso no lo puede cambiar nadie, no lo puede afectar nada ni nadie, ni crisis, ni pandemias, ni gobiernos, ni políticos, ni guerras, nada lo puede tocar. Es el dominio de la conciencia, el dominio del espíritu. Existe un proverbio, un principio bellísimo en la filosofía hindú, en relación a lo que es la conciencia o el espíritu. Dice, el fuego no lo quema, el agua no lo moja, el viento no lo seca, no nace, no muere, simplemente es. Eso es lo que tú eres, querido amigo. Tú eres inmortal. Y todo, absolutamente todo lo que ha sucedido, está sucediendo y va a suceder en tu vida, es para tu mayor bien. Abre tu mirada, sana tu mirada, para entonces disfrutar en gratitud de eso. Y vivir esa experiencia de la gratitud. Pero no es decir gracias Dios, gracias vida. No, es sentir ese júbilo, esa alegría, esa paz, esa confianza. Esa es la experiencia de la gratitud. Y mucho más. Y eso mucho más ya está en el orden de lo inefable. Ni en 1000 palabras yo lo pudiera poner en una idea que pudiera hacerte sentido. No tengo esa capacidad. Es inefable. La gratitud es una experiencia de la conciencia. Pero cuando tú vives la experiencia de la gratitud, se invierte en los papeles. Entonces, por vivir la experiencia de la gratitud, empiezas a ver, a mirar, a descubrir en tu vida plenitud. Plenitud manifiesta en el plano material, en el plano emocional, en todos los planos. Abundancia, satisfacciones, alegrías, amor, salud. ¿Qué te puedo decir? Pero lo más maravilloso del asunto, mi querido amigo, es que vas a recordar quién eres, lo que fuiste, lo que eres y lo que serás por la eternidad. Sanar tu mirada es vivir una calidad de vida completamente distinta a la que aprendimos en la escuela, la que este paradigma cultural nos ha enseñado. Qué bueno que se está colapsando todo lo que se está colapsando hoy en día, porque tú y yo tenemos la oportunidad de finalmente ver lo que es real, lo que es poderoso. Entonces es vivir la experiencia de la gratitud y luego vivir la experiencia de la plenitud. Y no como fuimos enseñados. Yo quiero tener esto para luego dar gracias. Es exactamente al revés. Yo reconozco, disfruto, acepto, abro mi corazón a aceptar. Porque déjame puntualizar esto que es sumamente importante y por favor,
por favor, te pediría que le des la oportunidad, de nuevo, el beneficio de la duda de esta idea, y que, si es así, nunca lo olvides. Cualquier oración, cualquier rezo, cualquier invocación, en el sistema de creencias que tú tengas, en la religión que tú profeses, cualquier decreto, se recibe instantáneamente en el universo, en el campo cuántico, o es escuchado por Dios, como tú lo quieras ver. Y la respuesta es igualmente instantánea. Entonces la pregunta que tú te puedes hacer, bueno, entonces, ¿por qué rayos no la veo? ¿Por qué no la recibo? Porque estás buscando en el lugar equivocado. Porque estás pidiendo tanto, pidiendo, que no te has dado la oportunidad de recibir. Porque estás pidiendo, ¿sí?, que se te ponga en la mano y tú tienes el puño cerrado. Porque en este puño tienes aferrado tu vida. Ahí están tus apegos. Ahí está todo lo que tú no quieres soltar. ¿Cómo puedes tú recibir todo lo que la vida te tiene que dar si tú tienes las manos cerradas? Tienes que aprender a soltar y a fluir. Soltar. Lo vuelvo a repetir porque se me hace bellísimo. Aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida. No te aferres. Aceptación y gratitud y perdón. Esas son como que las claves para sanar tu mirada, si me permites resumirlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Javier? ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? Recapitulación en los diferentes formatos que yo te propuse. Observación, vive el momento más consciente para ir sanando tu mirada, estar más atento, más atenta a todo lo que está aconteciendo, vivir lo que se llama la atención plena o el mindfulness famoso. Atención plena, darte cuenta de todo, admirar, observar, reflexionar, admirar, contemplar. Son las bases para sanar tu mirada. En la medida que tú haces eso, tú vas potenciando tu conciencia. Tú estás estableciendo redes neuronales en otras partes del cerebro que están más enfocadas a la creatividad, a la innovación, como son los lóbulos parafrontales. Ahí es donde ya empiezas a desarrollar otro tipo de experiencias y ahí ya empiezas a ver cosas que antes no veías y dices, wow, pero esto siempre ha estado aquí enfrente de mi nariz. ¿Sí? Y no lo habías visto. Ahí ha estado siempre. La plenitud ha estado siempre en ti, alrededor tuyo, dentro de ti, fuera de ti, arriba de ti, abajo de ti. Se llama campo cuántico. El campo unificado de todas las posibilidades. Se llama el universo, se llama el océano cósmico, se llama Dios. Eso es la expresión de la mirada, la vida. Es el acto del observador. Es el ojo de Dios. Como yo te he comentado, muchas filosofías manejan un triángulo equilátero en cuyo interior hay un ojo. Se llama el delta luminoso o el ojo, el ojo que todo lo observa, que todo lo ve. El acto de la observación es la práctica de la conciencia. Y sanar la mirada es el camino o la senda a la realización y la felicidad. Yo te deseo muchas prácticas de recapitulación, muchos momentos de observación. Yo te deseo que aprendas a disfrutar cada instante de tu vida, las cosas más simples, una sonrisa, una caricia, una flor, el vuelo de una abeja, un rayo de sol. Esas son cosas que nunca nos van a cobrar. Un suspiro y que lo hagas con conciencia. Yo te deseo que sanes tu mirada, porque tú y yo somos uno y lo mismo. Yo soy tú, tú eres yo. In Lakesh Alaken, decían los mayas. Namaste. Te saludo y te bendigo. Saludo la divinidad que hay dentro de ti.
Y todo eso es sanar la mirada. En mi corazón hay mucha gratitud para ti. Hay gratitud hacia la vida porque tuve la oportunidad de compartir este espacio de reflexiones contigo. Y ya desde el punto de vista más humano te doy las gracias por tu escucha, por tu presencia, por tu compañía. Tenemos mucho que hacer en el mundo y son momentos apasionantes, son tiempos fascinantes, son tiempos sumamente interesantes, son tiempos que probablemente nuestros padres o nuestros abuelos jamás vivieron. Somos una generación afortunada porque estamos presenciando la transición, el tránsito de la humanidad hacia un mundo mucho, mucho, mucho mejor, más pleno. Y todo empieza por ti.